Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la CUB esta invitación a participar en la escuela, en su escuela de estudio, en su escuela de formación. Yo vengo de Andalucía, como bien me ha presentado Eulalia, del SAT, y yo muy brevemente me gustaría, voy a tratar de hacer una intervención corta y sí que, nos interesa que se pueda generar, un espacio de debate, un espacio de diálogo donde podamos quizá extender la intervención luego en las preguntas. Yo quisiera traer una serie de reflexiones en torno a lo que significan las naciones sin Estado en la Europa del siglo XXI, en relación a los debates sobre soberanía en esta Europa, el tema de la Unión Europea y qué significa un escenario de independencia para un pueblo como el catalán o algunos de los otros pueblos en Europa. Y para esta serie de reflexiones quiero partir de la conocida como Carta de Brest, que muchos la conoceréis, que es la carta que en el 74 y más tarde en el 76 firman algunos de los pueblos que tenían expresiones organizadas en Europa, como los corsos, el pueblo gallego, el País Vasco, Cataluña, reconociendo una serie de puntos en esta Carta de Brest, principalmente aludiendo a que el imperialismo y el capitalismo eran sistemas universales que también se habían expandido a lo largo de Europa. Por tanto, el imperialismo y el colonialismo tenían consecuencias dentro de Europa. Es decir, había naciones colonizadas dentro de Europa, por tanto, podía haber luchas por la liberación nacional dentro de Europa. En segundo lugar, que las consecuencias, tanto políticas como económicas como socioculturales, del colonialismo dentro de Europa tenía diferentes consecuencias, había diferentes lecturas de cómo afectaba a cada pueblo este colonialismo dentro de Europa. Se afirma colectivamente que son las clases populares organizadas las que tienen que dar lugar a esta liberación, que a la vez es nacional, pero también es social, vehiculada por una expresión política o por un espacio político organizado, y conjuntamente se legitima la estrategia de la lucha armada apoyada en una estrategia política y en una estrategia de frente de masas, ¿no? Esta Carta de Brest sitúa las bases ideológicas de las luchas por la liberación nacional dentro de Europa, y a mí me gustaría desde esta posición ir más allá y traer una serie de reflexiones de qué significan las naciones sin Estado en la Europa actual, ¿no? Para empezar, si hablamos de naciones sin Estado, hay que pensar que no son naciones sin Estado, porque sí tienen Estado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso catalán, sí hay un Estado que es el Estado español. Entonces, paradójicamente, el Estado puede ser la solución al problema del Estado. Si el problema del Estado español nos planteamos resolverlo con otro Estado, debemos pensar qué significa el Estado hoy y qué tipo de Estado se puede conformar en una Europa, la Europa occidental, que no conoce experiencias de creación de nuevos estados hace por lo menos 2 o 3 siglos. Y yo voy a traer 2 paradigmas de lo que significa el Estado en Europa. Un primer paradigma, que es el Estado español, que surge, como la mayoría de estados en Europa, a finales del siglo XVI, que tiene que ver con la transición entre formas imperiales hacia formas de Estado burgués. Y otro paradigma de Estado, que es el que surge en la Paz de Westfalia, en el 1640, en el empate de Westfalia, donde otra serie de pueblos, organizados mediante una burguesía como grupo dirigente, necesita marcar un territorio, marcar las fronteras militares de un territorio para, de alguna manera, controlar los procesos de producción e intercambio internos, pero también externos, de cara a la expansión europea que se da en este siglo XVI. Por tanto, tenemos un modelo de Estado que está relacionado con la forma imperio y que aglutina en sí varios sujetos nacionales, y otra forma de Estado que son los estados burgueses, que por lo general han aglutinado una sola nación. Desde estas 2 realidades, bien, tenemos una serie de naciones que han sido naciones constructoras de su propio Estado, y otra serie de naciones que han sido objeto de construcción de Estado. Esto tiene mucho que ver también con el eje norte de Europa, sur de Europa. Cuando pensamos en Europa, y aquí me gustaría hacer un inciso, no podemos pensar Europa como un territorio homogéneo, compuesto por una serie de países que en lo fundamental comparten procesos históricos,
sino que si atendemos un poco a provincializar o a atender específicamente a lo que consideramos Europa, atendemos a que históricamente había un territorio que ha generado una hegemonía militar sobre el resto de territorios, que ha sido la Europa noroccidental, que ya desde la disolución del feudalismo tenemos, incluso desde la disolución del Imperio Romano, que era modelo asiático, en cruce con la penetración de las tribus germánicas, que eran forma germano-primitiva, genera un norte de Europa que fue el Estado merovingio, el Estado carolingio, el Sacro Imperio Romano, el primer Reich, segundo Reich, el tercer Reich, la Liga Hansa y la Unión Europea del Acero y del Carbón. Esa Europa, que ha sido la Europa hegemónica, ha ejercido un control hegemónico sobre el resto de Europas, pero no solo hegemónico en términos militares, sino también en términos de comprender las formas políticas sobre las que se regulan las comunidades. Hemos pensado Europa sobre las experiencias de una de las Europas. Por tanto, la forma Estado y la forma nación en sí comportan ciertos elementos de colonialidad porque no atiende al proceso específico de cada territorio. Hemos trasladado las categorías de Estado y las categorías de nación desde unos territorios donde se generan de forma inherente, digamos, a otros territorios donde se adaptan por proceso de conquista o por proceso de subordinación. Estas naciones, digamos, europeas del norte, han sabido imponer la forma en la que se ha organizado el resto de Europa, o sea, la forma nación, si atendemos a la nación francesa, Holanda, Inglaterra, han sabido de alguna manera sustraer como puntos específicos, como puntos esenciales de la forma nacional en Europa, para mí, dos elementos fundamentales que son el elemento étnico, el elemento, digamos, étnico-racial, como elemento asociado a qué significa lo nacional, pero también la subordinación de las clases populares a la burguesía como élite o grupo dirigente. Entonces, pensar la nación hoy en Europa, construir naciones, porque al final la nación tiene un componente construido, se pueden pensar naciones en Europa hoy más allá de este elemento étnico, más allá de este elemento racial. Y segundo, se pueden conformar comunidades nacionales o comunidades políticas que no sean vehiculadas por la burguesía como grupo dirigente o como grupo constructor de la nación. Eso nos lleva a la misma reflexión en el caso del Estado. ¿Qué significa pensar el Estado, la forma Estado? Si analizamos la forma, digamos, originaria de Estado-nación, en el que las burguesías emergentes del siglo XVI necesitan regular sus mercados interiores y exteriores y conforman unas realidades políticas que tienen que ver fundamentalmente con el control de las fronteras, con el control del comercio y con el control de la moneda. ¿Qué significa hoy en Europa crear Estado? ¿En qué medida puede haber sujetos políticos en Europa que conformen una institucionalidad que confronte con el Estado ya existente? ¿En qué medida el pueblo catalán, no solamente si aspira a un Estado, no solamente tendrá que crear un Estado tal y como los demás que conocemos, que confronte con el Estado español, sino para mí lo que es más importante, en qué medida se pueden crear instituciones público-populares que de alguna manera revistan el carácter reaccionario del Estado ya existente y de alguna manera convivan y tengan una correlación de fuerza y de debilidades con el Estado español. La independencia como proceso de construcción de un nuevo país no ha sido históricamente procesos automáticos, no se acaba un Estado y empieza el otro, digamos que, y ya por traerlo, por arraigarlo con el contexto actual, si hay un referéndum y el referéndum da sí, eso no da lugar a un Estado automático, hay un proceso de transición, de convivencia, de estructuras de Estado distintas. ¿En qué medida se puede conformar una nueva realidad estatal, una nueva institucionalidad que reúna, digamos, formas de sociabilidad popular, que esté construido desde abajo y que sea capaz de confrontar con el Estado, pero no en su propia lógica, sino desde otra lógica? En este sentido, hablamos de nación, hablamos de Estado. Pensar Europa para mí también requiere pensar geopolíticamente. La conformación de nuevos Estados en la Europa de hoy, y si analizamos el siglo XX europeo,
tenemos para mí 3 periodos en los que ha habido creación de nuevos estados, que son los estados que surgen de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, los países que surgen del fin de la Segunda Guerra Mundial y los países que surgen de la caída del bloque socialista. La conformación de un nuevo Estado, la conformación de país, requiere tanto de un elemento interno, de una vía unilateral, digamos, como de una vía bilateral, como de un contexto geopolítico favorable. La vía unilateral, en la Europa occidental, para mí requiere al menos 3 elementos, que serían el acumulado propio, la acumulación de fuerzas organizadas, de sociedad civil organizada, de fuerzas políticas organizadas, un acumulado denso, una articulación política densa propia a nivel interno, que lleve a un segundo punto, que es la acumulación de legitimidad social constituyente, es decir, la idea de que se está conformando una realidad que viene de lejos, pero que va a tener un anclaje actual, un anclaje político real en la actualidad, y la acumulación de diferentes crisis terminales que se dan en el seno del Estado realmente existente, ¿no? Esta vía unilateral, para mí, dialoga con la vía bilateral. Es decir, todos los escenarios de creación de nuevos países comportan también un escenario de crisis europeo, un escenario de crisis geopolítico. Por tanto, nos corresponde pensar qué nuevo escenario geopolítico es favorable para un proceso de independencia. ¿Se puede dar un proceso de independencia sin un contexto geopolítico, sin trazar la realidad, una geopolítica contrahegemónica favorable? Desde este punto de vista, desde esta exposición, yo traigo como algunas reflexiones de cara a reinventar la cultura política de las naciones sin Estado en Europa, en esta Europa actual, que tiene que ver en primer lugar con repensar, atrevernos a ir más allá de la conformación de naciones tal y como las conocemos. Lo nacional, que incluye fundamentalmente la idea de natio, de origen común, que fue diseñada en Europa para conformar étnicamente a un grupo nacional. Si la idea nacional comporta un origen, ¿cómo se puede pensar esa nación, ese nacimiento común, como un hecho partero? La nación como un espacio que pare de parir un pueblo. Yo creo que hay escenarios políticos que pueden parir pueblo o que pueden parir tiempo histórico. Un proceso constituyente puede parir un nuevo sujeto popular. ¿En qué medida los migrantes, en qué medida las personas refugiadas, en qué medida se puede no incluir, porque las políticas de inclusión las define quien ya está incluido? No solamente es tratar de incluir al que no está, porque eso siempre se hace desde el que ya está incluido, según sus propios intereses, que este es el fracaso de las políticas migratorias, de las políticas de inclusión. ¿Cómo se puede trazar narrativas nacionales que partan de un diálogo de los sujetos que realmente están en el territorio y no de un sujeto nacional que se arroja el hecho originario? ¿Cómo se puede pensar más allá de la forma de Estado? ¿Cómo se pueden crear comunidades políticas que no pretendan confrontar al Estado con sus mismas herramientas? Vaya a ser que arrastremos con nosotros la crisis de la modernidad que tratamos de confrontar. La idea nacional en Europa, tal y como la conocemos, tiene una crisis profunda. Hay muy pocos mecanismos que incluyan ciudadanía en el relato nacional del Estado. La ciudadanía se ve desincluida, desdibujada en los relatos nacionales hegemónicos hoy en Europa. ¿Cómo se puede ir más allá de ese relato nacional? Y en la cuestión del Estado, que es más preocupante aún, porque no conocemos cambios sustanciales en los estados de la Europa occidental, ¿cómo se pueden construir sujetos políticos que de alguna manera convivan de forma paralela al Estado? Que de alguna manera convivan y confronten al Estado desde nuevas formas jurídicas, públicas, populares, comunes, pero que tengan, digamos, su centro de gravedad no solo en el Estado realmente existente. Y sucede con las naciones sin Estado, también creo que en general con todas, pero en el caso del Estado español, que al ser fuerzas nacionales, por un lado,
creo que hay dos riesgos. Uno de los riesgos sería tratar de ocupar el espacio jurídico regional, los parlamentos regionales, las instancias regionales, que en la mayoría de los casos están intervenidas por el Estado, por tanto es paralelo al poder del Estado. Y por otro lado, el riesgo de que no exista una articulación de toma del Estado. Si la revolución social, tal y como se definía el leninismo, es la toma del Estado, y las naciones sin Estado no quieren tomar ese Estado, ¿en qué encrucijada nos encontramos? No queremos tomar el Estado existente, pero es muy difícil crear un nuevo Estado. Yo creo que la imaginación política debe dar para conformar estructuras de convivencia popular que de alguna manera revista y vaya más allá del Estado tal y como lo conocemos. En segundo lugar, defender el carácter democrático, el carácter popular, el carácter ciudadano de los procesos de empoderamiento social y nacional en Europa, que tiene que ver con la idea de configurar otra Europa, que tiene un potencial emancipatorio y un potencial democrático para diseñar otra Europa. El territorio que conocemos como Europa, que ha sido hegemónico en el mundo tan solo los últimos 200 años, si atendemos a una vista más larga, Europa ha sido un territorio periférico del mundo, pero que en los últimos 200 años, por el desarrollo del capitalismo en el 16 y de la industrialización, ha tomado una relevancia en el mundo inesperada para los propios Estados europeos. Ha configurado una forma de pensar el Estado profundamente antidemocrática, profundamente antisocial, que ha separado, y de esto seguramente habrá más alusiones, ha logrado separar las decisiones democráticas, políticas, fundamentales de los procesos económicos que vehiculan la vida de las personas que viven dentro de los Estados. Yo creo que el caso catalán puede dar aportaciones, lecciones para construir otra Europa. Por tanto, es importante no solamente hacer referencia al carácter nacional de la autodeterminación, sino a su carácter democrático y su carácter popular. Revistiéndose de elementos fundamentales como el municipalismo, que es uno de los elementos fundamentales que pueden conformar nación, porque previamente a lo nacional popular existe lo municipal popular. Hay una serie de experiencias de democratización de los espacios municipales que tienen mucho que enseñar a los espacios de democratización de las estructuras nacionales. ¿Cómo se pueden crear naciones, digamos, desde procesos democráticos que vayan más allá del patriarcado? ¿Se pueden crear naciones feministas? ¿Qué significa una nación feminista? ¿Qué significa una política de la igualdad? Porque al igual que la inclusión, las políticas de igualdad las define quien ya es igual. Por tanto, va hacia el otro, es un otro invisible. Al igual que pasa con la inclusión en las políticas migratorias, pasa con la igualdad que en las políticas de género. ¿Qué define una nación que vaya más allá del legado del patriarcado, de los saberes patriarcales? En tercer lugar, creo que importante y una cosa que no está dentro de la cultura política de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical y mucho menos de la izquierda de las naciones sin Estado, es saber pensar estratégicamente, saber generar espacios de debate, de pensamiento intelectual dentro de las instituciones ya existentes como una forma de hacer acopio de ideas, acopio de debate que luego transportar a espacios donde está la acción política. Tenemos las universidades llenas de gente haciendo tesis sobre otros procesos, Bolivia, el mundo indígena, pero hay muy poco espacio académico, muy poco espacio universitario, intelectual, reflexionando sobre nuestros propios procesos. No hay espacio analítico, no hay un esfuerzo analítico serio, estratégico a medio plazo de cuáles son los escenarios que dejan nuestras luchas de liberación. Las naciones sin Estado, por tener una posición a la contra del Estado, no hemos sabido copar las instituciones académicas donde se genera realmente un debate político, digamos, más denso del que se puede generar en el corto plazo de la política. Creo que, en cuarto lugar, es importante tener muy presente la construcción de esa otra geopolítica, de esa geopolítica contrahegemónica en Europa. En Europa ahora mismo se dan varios casos de países que reclaman soberanía o conflictos abiertos. Está el caso de Grecia, un país, un Estado que en los últimos años ha hecho un esfuerzo de reclamar soberanía que no se le ha dado, un caso muy complejo, pero que se vehicula por la demanda de soberanía. Tenemos el caso del Brexit, donde la cuestión de la soberanía y del Estado
atraviesan radicalmente. Tenemos el caso de Escocia, que mediante un referéndum está pidiendo la soberanía. Tenemos el caso catalán. ¿Qué escenario geopolítico sería necesario en Europa para afrontar un proceso de independencia en Cataluña y cómo se articula esa otra geopolítica? Y en quinto lugar, ya para terminar, yo creo que hay que concebir el caso catalán, concebir el proceso político que sea en Cataluña, no solamente como una cuestión catalana, no solamente como una cuestión del Estado español, sino pensar a Cataluña desde Europa y pensar que finalmente de lo que estamos hablando es de construir otra Europa. Con esto lo dejo aquí. Muchas gracias.